Si eres de las personas que están atentas a las novedades en utensilios de cocina, seguramente te habrá sorprendido, como a mí, escuchar de los llamados sartenes de piedra. Y yo me he preguntado, ¿son realmente de piedra? ¿Y cómo los fabrican? ¿Son seguros para la salud? ¿Y qué ventajas tienen? En última instancia, ¿funcionan los modernos sartenes de piedra? Quédate con nosotros y entérate de lo que hemos investigado al respecto. Yo soy Sofía y esta es nuestra sección Piensa Sano de Naranja Verde. Vamos a empezar a responder a nuestras preguntas. La primera pregunta, ¿son realmente de piedra los llamados sartenes de piedra? Bueno, pues como se podrán imaginar, realmente no son sartenes de piedra. No es que tomen una piedra y la labren y hagan un sartén. Simplemente son sartenes con revestimiento de algún tipo de piedra. Generalmente el cuerpo del sartén, como este, es aluminio y luego tienen algún revestimiento con diferentes capas. Dependiendo del número de capas es el precio. Y como en este caso tenemos un sartén con revestimiento de mármol. Lo que sí me sorprendió es la variedad de sartenes que tienen este revestimiento de piedra. Déjenme que les diga que encontré de polvo de jade, de granito, por cierto, con diferentes colores de granito, hay de cuarzo, hay de mármol, por supuesto, hay de piedra volcánica, también los hay de zafiro y los hay de diamante. Estos sartenes de piedra, ¿son todos de piedra? ¿A qué me refiero? A que hay algunos sartenes que dicen en su empaque acabado efecto piedra. Pues no, esos no son realmente de piedra. Eso es nada más algo decorativo. Son sartenes de piedra que no son de piedra. Algo así como en los alimentos, ya ven que ahora, por ejemplo, el helado dice helado sabor chocolate. ¿Qué quiere decir esto? Que el helado no es de chocolate. Lo que el fabricante te está diciendo es que eso te va a saber a chocolate, pero no es chocolate. Algo parecido sucede con los llamados sartenes efecto piedra. Nuestra segunda pregunta es ¿cómo los fabrican? Bueno, pues los fabrican sobre una base de metal que generalmente es aluminio. ¿Por qué se sigue utilizando el aluminio en utensilios de cocina? Sencillo, porque es muy ligero, es uno de los mejores conductores del calor y es muy fácil de manejar. Entonces, sobre una base de aluminio se colocan varias capas de las partículas o del polvo de piedra que se haya elegido y al final se le coloca algún antiadherente. No tiene ningún secreto, salvo en cuáles son los materiales que se utilizan para poder pegar estas partículas de piedra. Nuestra siguiente pregunta: ¿son seguros estos sartenes llamados de piedra? Déjenme que les diga, en realidad la controversia que existió con el teflón, este antiadherente que se considera el mejor antiadherente del mundo, fue el problema del adhesivo que se utilizaba para poder pegar el teflón en la base de aluminio. Porque como ustedes ven, bueno, hay una base de aluminio, pero luego para pegar el antiadherente era el problema. Si nada se le pega, el teflón no se le pega a nada. ¿Qué fue lo que hicieron? Bueno, encontraron una manera de adherirlo a la base de metal. Esa sustancia que utilizaron se conoce como PFOA, son sus siglas. Y ese material era el que se encontró tóxico.
El problema era que cuando se desgastaba la parte de arriba de teflón, propiamente lo que era el teflón, que también tiene como siglas PTFE, se llegaba a la capa de PFOA, que es la capa que es tóxica. ¿Qué sucede? Dejaron de utilizar ese tipo de adhesivo. De hecho, en la Unión Europea, desde el 2009 se dejó de usar, aunque las autoridades dieron de plazo hasta el 2020. Pero voluntariamente las empresas, viendo la reacción del público de temor ante la toxicidad o no toxicidad del teflón, pero por si acaso, dejaron de utilizar el PFOA, tanto que ahora en los empaques aparece PFOA libre. Hay preocupación porque decían que cuando se raspaba, o se rasguñaba o se rayaba el teflón, esos pedacitos de teflón se iban en la comida y se podían ingerir en los alimentos. Sucedía efectivamente, pero ¿saben qué? El teflón no se absorbe en el organismo. Así es que si no lo comemos, igual va para afuera, se excreta. Ese no es problema. ¿Qué sí se encontró como problema de salud? Bueno, que el teflón humea a los 200, entre los 260 y los 300 grados centígrados, humea y produce un malestar que se conoce como fiebre del teflón. Pero no mata a nadie la fiebre del teflón. Bueno, mata a los pájaros, mata a los canarios. Y más o menos los defensores de los animales protestaron por esto. Los fabricantes dieron una solución muy ingeniosa. Dijeron, ¿saben qué? Saquen los pájaros de la cocina y asunto arreglado. Algo más serio fue aconsejar que no se sobrecalentara el teflón, porque de esa manera pues ya no se producen humos. Y también pues que utilicen el extractor de humos. Y con eso el problema estaba resuelto. ¿Tendríamos que quedarnos tranquilos con esto? ¿Realmente el teflón no es tóxico? Bueno, les voy a decir que de lo que yo investigué, la Organización Mundial de la Salud no considera de alta toxicidad el teflón. Y eso dice que aún en el caso de que se rayen los sartenes y se llegue a la capa de PFOA, la toxicidad es muy baja. En todo caso, es más peligro llegar a la base de aluminio, porque el aluminio sí es un material muy tóxico que está asociado a problemas neurológicos, problemas de pérdida de memoria y en personas de edad, inclusive provocando Alzheimer. Encontré también un dato interesante investigando esto, que se produce algo que se conoce como demencia de diálisis. En el líquido que reciben los que están en diálisis había partículas de aluminio que producían estos efectos. Entonces, el verdadero problema es llegar a la base de aluminio y entonces contaminar los alimentos con aluminio. Algo que también es importantísimo para hacernos una idea clara de qué tan saludable o qué tan peligroso es el teflón, es el hecho de que durante muchos años se le ha utilizado en aplicaciones biomédicas. Yo no sabía eso, pero ahora he investigado y me encontré con que el teflón se utiliza para hacer prótesis vasculares. Es decir, se hacen venas con teflón. Y otro dato, las personas que son operadas de hernia les ponen una malla de teflón para darle mayor resistencia al tejido. Y ese teflón queda dentro del abdomen por tiempo indeterminado. Y bueno, si nos preocupamos por el teflón de los sartenes, nos tendríamos que preocupar por sus aplicaciones en otros campos. Por ejemplo, en las telas. Está elaborándose ropa que tiene aplicación de teflón. Entre ellas, ropa deportiva. Pero no nada más. También ropa de cama. Las sábanas están recibiendo un tratamiento de teflón. Los fabricantes dicen que de esta manera las telas se mantienen con un aspecto nuevo, sin suciedad. Incluso, por ejemplo, los sofás son tratados con teflón
para evitar que los derramamientos de líquidos penetren en las telas. Se usa también en los zapatos y se usa en muchísimas otras aplicaciones. Pasamos a la cuarta y última pregunta que nos planteamos. ¿Cuáles son sus ventajas? Pues miren, hay una propaganda, una publicidad que yo encontré en una revista y realmente esas ventajas que señalan aquí son interesantes. Por ejemplo, se cocina sin grasa, lo cual es normal y de hecho muchos sartenes ofrecen esto hoy día porque el antiadherente que se está utilizando es tan bueno que sigue siendo teflón, nada más que sin el adhesivo que es tóxico. Y entonces efectivamente yo he probado este sartén y he comprobado que sí se puede cocinar sin grasa. Una de las cosas que también me llamó la atención es que no sueltan tóxicos, porque finalmente en Naranja Verde lo que nos importa es la parte de la salud. Y los fabricantes aseguran que no sueltan tóxicos. Así es que aunque no sabemos cuál es el pegamento que están utilizando, tendremos que creer que no son tóxicos. Otra de las ventajas, soportan el choque térmico, o sea, los tienen calientes y los pueden meter al grifo del agua o los pueden tener en la estufa y después los pueden meter al refrigerador sin esperar a que se enfríen. Son compatibles con todo tipo de estufas. Como el recubrimiento es de muy buen antiadherente, la limpieza es muy fácil de hacer. Y bueno, finalmente tienen un lema. Este es su lema: innovación de la que puedes estar seguro. Como la seguridad es nuestra prioridad, nosotros suponemos que efectivamente es una buena opción. No pesan como los sartenes que son de hierro fundido, son bastante ligeros. Como son muy resistentes a la abrasión por la piedra que tienen, pues entonces en las demostraciones hasta los rayan con un tenedor. Claro que nadie se va a poner a rayarlos, hay que darles cuidado. Finalmente, estos son los sellos que hay que buscar. Es libre de PFOA y grado alimenticio o grado alimentario. Claro que también nos gustaría que tuviera este otro sello, como el que dice libre de PFOA y libre de PTFE. Con que no lo tenga el PFOA es suficiente. Este se considera de muy baja toxicidad y si se tiene cuidado con los utensilios y no se le rayan, no hay ningún problema. Es todo por ahora. Déjenos su like si les gusta nuestra sección y hasta la próxima.